Señal Directa. Continuamos en la segunda emisión de Señal Informativa y el día de hoy entró en vigor una nueva ley de amnistía. ¿De qué se trata? Platicamos vía telefónica con la diputada federal Verónica Juárez Piña, quien nos va a hablar de cuáles son estas nuevas disposiciones que se publicaron el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Esta nueva ley de amnistía. Mira, efectivamente se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Federación la ley de amnistía. Esta es una ley aprobada ya por el Congreso de la Unión y, como te decía, publicada. Esa ley extingue la persecución de un delito en lo particular, es decir, su aplicación es general. Sin embargo, no podrá aplicarse a cualquier delito, sino únicamente, por lo pronto, a los delitos del fuero federal, tal y como lo establece la propia Constitución en una de sus fracciones, en su fracción 22. Lo que tiene que ocurrir ahora es de que los congresos locales, de acuerdo también a lo establecido en la propia ley, legislen y tengan armonicen esta ley con una ley local, y que a partir de esto pueda también abarcar los delitos del fuero común, porque con lo que ahora tenemos solamente podría atender tres de sus hipótesis, una que tiene que ver con aquellas personas que se encuentren sentenciadas por delitos contra la salud, es decir, por la producción, transporte, venta, publicidad y posesión, o estas que sean del conocimiento de la autoridad federal, debido a que se trata de delincuencia organizada. Pero además podrán tener este derecho siempre y cuando las personas que se encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad, que sean personas con discapacidad o hayan sido obligados por su pareja sentimental o familiares, o que la persona sea de un grupo étnico o posesión que no haya sido con fines de venta. Es decir, actualmente nos dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que existe un universo de 76.579 personas procesadas y o sentenciadas. Sin embargo, debido a estas especificaciones que te acabo de comentar, pues no podríamos saber exactamente cuáles serían las personas que se podrían ver beneficiadas. Esto por una parte, y por otra parte, pues podrá alcanzar a aquellas personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que, a partir de que su proceso no haya accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, o que no se les haya garantizado, por ejemplo, el derecho de contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y de su cultura. Y de esto también no se tiene un número en específico, al menos hasta este momento. Los otros delitos, o las otras, hipótesis que menciona la ley, como el que tiene que ver con las mujeres que han abortado y que se encuentran por ese motivo detenidas, en este momento no se encuentra ninguna averiguación previa iniciada por esa circunstancia, por lo cual a nivel federal no beneficia a ninguna mujer. Lo que sí tenemos es de que hay 2.527, alrededor de este número, mujeres que no se verán beneficiadas directamente en estos momentos, porque estos casos deberán de ser atendidas por las legislaturas estatales. Y el otro asunto que está en una circunstancia parecida es el que tiene que ver con el robo, porque finalmente cuando nos encontramos con el robo también es del fuero común, y por consecuencia también tendrán que legislar los congresos locales en este sentido. Entonces, básicamente lo que se aprueba es un paraguas para el que después las legislaturas locales se puedan adscribir a él. Es correcto. Tendrán, dice la propia ley en uno de sus transitorios, que por una parte el Ejecutivo Federal tendrá que implementar a través de la Secretaría de Gobernación el que se pueda promover ante los gobiernos y las distintas legislaturas la expedición de las leyes de amnistía,
y luego se tendrá que conformar una comisión por parte del Ejecutivo para dar seguimiento a esa ley. ¿Qué quiere decir este seguimiento? Pues que veamos que se vea cuáles son las personas que están en alguno de los supuestos. Entonces, mira, cuando discutimos en la Cámara de Diputados esta ley, cuando era todavía iniciativa, nosotros desde el PRD decíamos que todo esto que se estaba comentando en esta ley ya estaba previsto en la Ley de Ejecución Penal, que cuando habla de preliberaciones, o que ya también existía otra figura que tiene que ver con el indulto y que de esa forma el presidente pudiera ver los casos en particular para que personas se vieran beneficiadas en este sentido. Sin embargo, se insistió que era necesario una ley. Ustedes saben que el Senado de la República en días pasados sesionó exclusivamente para aprobarla a petición del presidente, y que algunos no estábamos de acuerdo porque decíamos que no solamente teníamos que discutir la ley de amnistía, que en el contexto en el que nos encontramos era necesario entrarle para cómo enfrentar la crisis de salubridad y la crisis económica en la que nos encontramos, y nosotros decíamos que si bien es cierto que puede beneficia a personas, también es cierto de que esto ya estaba previsto, y pues bueno, nosotros decíamos que esta ley constituía, como fue pensada y presentada, como un acto propagandístico del presidente, porque mira ahora qué va a ocurrir. Diputada, ¿Cuándo estará sesionando el Congreso de Jalisco para tener una ley de amnistía? Yo conozco ya una iniciativa que ha presentado Morena, pero por ejemplo no especifica lo que tiene que ver con las mujeres que están detenidas por el delito de aborto. Entonces, todavía es un camino largo el que espera, aunque la intención de haber adelantado o de la premura de haber sacado la ley en las circunstancias en las que nos encontramos era para dar respuesta o para poder liberar a las personas que han adquirido el COVID-19. Y pues bueno, ya hubo 2 estados que por cierto se adelantaron antes de la ley, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Pero bueno, aquí ya tenemos ahora esta ley, y lo que me parece muy importante es que se debe de operativizar, que la Secretaría de Gobernación trabaje con los gobiernos estatales y con las legislaturas en el marco del respeto, por supuesto, y la independencia, para que puedan aprobar las leyes correspondientes. Así es, ayer tuve oportunidad de leer este decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación. En primer lugar, pues las mujeres que abortaron, los médicos o los practicantes de salud que los ayudaron a abortar, están también los pequeños consumidores de droga, el robo simple y sin violencia, hay que aclararlo, que son las personas que entran en este supuesto. Son 6,200 personas las que se podrían adscribir a este beneficio de la ley de amnistía. Diputada, ¿cómo va a funcionar la comisión de la que habla esta ley? Pues es parte de lo que tendremos que esperar ahora de la armonización de las leyes en los congresos locales. Es una ley que solamente establece que la encabezará la Secretaría de Gobernación, y que esta tardará 30 días en establecerse. Entonces tendremos que esperar también la reglamentación de cómo estará funcionando esta comisión, pero primera gran labor, ya ahora que mencionas de este número de personas, es ver cómo se puede implementar. Tener primero la certeza de que estas personas están en alguna de las circunstancias, alguna de las hipótesis establecidas en la ley. Y otro debate que se hizo, por ejemplo, cuando discutimos esta ley, es de quién se va a hacer cargo de la reparación del daño, y algo muy importante que también tienen que prever es qué va a ocurrir cuando las personas estén en libertad. Es decir, me parece que se debe de implementar un programa en donde se les pueda garantizar la reinserción a la sociedad, en donde puedan tener un trabajo, en donde puedan estudiar o en donde puedan finalmente reincorporarse poco a poco con todas las garantías necesarias. Verónica Juárez Piña, muchísimas gracias, diputada. No, muchas gracias a ti, Omar, y gracias a tu auditorio. Bueno, nosotros continuamos con la información después de esta pausa aquí en la segunda emisión de Señal Informativa.